Muy buenas amigos y amigas de República Dominicana y todo el mundo. Seguimos aquí en La Fuerza de la Verdad. Vamos a conversar en este momento con la psicóloga Stephanie, que ya es una costumbre en este programa. Y hoy vamos a hablar sobre algo que quizás usted desconozca porque sea muy joven, o quizá usted desconozca porque no ha entrado a los medios a leer y a escuchar sobre todo eso que ha sucedido durante ese tiempo que Stephanie nos va a mencionar hasta el día de hoy. Son diferentes generaciones que Stephanie lo va a definir. Sí. Y vamos a ver qué nos tiene Stephanie con respecto a esas diferentes ¿Cuál es la cámara? generaciones. ¿Esta o esa? Ok. Nada, el tema que yo le traigo es sobre las generaciones que hemos ido viviendo y experimentando desde los tiempos pasados hasta ahora, como son la generación millennials, la generación X, la generación alfa, la baby boomer o la generación X. Pues son muchas, son como 5 generaciones. Sí, lo que indica que han pasado más de 50 años, ¿no? Mucho más. Sí. Entonces, cada generación viene marcado con su tipo de personalidades como definida. Entonces los tipos de generaciones vienen como la característica de la persona. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo, dice que la generación Baby Boomer es una generación que empezó entre el año 1946 a 1964. Creo que esa iba como por la guerra, la Segunda Guerra y eso. Lo que pasa es que esta generación es una generación que surgió a partir del momento en que muchos de los países del mundo comenzaban a tratar de conseguir un desarrollo desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico. Sí. Y todos esos países comenzaron a tratar de expandirse. Por eso, en esos momentos, nosotros vimos tantas guerras en las cuales estaban involucrados tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, que en esos momentos eran los dos imperios que dominaban el mundo. Todavía China no había resurgido, porque China todavía estaba en un momento en un desarrollo embrionario. O sea, no había salido dentro de esa coraza, de esa muralla que lo mantuvo por más de 5.000 años aislado de la humanidad. Realmente ahí se dieron muchas personas que tuvieron que salir a flote, como de la manera que ellos entendían que podían desarrollarse, porque la situación en esos tiempos fueron muy difícil. Son personas que se caracterizaron por un trabajo muy duro. Sí, era difícil porque acuérdate que en esos momentos era un trabajo prácticamente artesanal. E inclusive tú notabas, por ejemplo, cuando tú ibas a los países asiáticos, que el arroz lo cortaban con una hoz, con un instrumento que es una hoz que lo usaban, lo usaban los comunistas en ese momento. La tierra se araban con bueyes. El mantenimiento de las cosechas lo hacían a través de asada, de llevando con machete y esas cosas. Y además la siembra se hacía de manera manual. Entonces, pero además fue un momento en que surgieron muchas guerras. Precisamente por eso, porque los dos imperios renacientes en ese momento, que estaban en su apogeo, en su pleno desarrollo, como Estados Unidos y la Unión Soviética, pues trataron de conquistar territorio. Por eso surgió la guerra de Corea. Por eso surgió la guerra de Vietnam, por eso surgió la guerra de Camboya,
Por eso surgió la Revolución Cubana, que fue en 1959. Y todas esas cosas, y todo eso fue producto también de que las personas de esos países comenzaron a darse cuenta de que el mundo debía de cambiar, pues, y que había que hacer una transformación porque también fueron los tiempos de la dictadura. Sí. O sea, la dictadura que se instalaron desde los años 1900 hacia acá, y que perduraron desde el año 1908, 1916, 1930, hasta los años 60. Sí. ¿Tú ves? Entonces, hubo una rebelión de jóvenes, sí, que venían surgiendo con otro tipo de pensamiento. Exacto. Y precisamente por eso, como sucedió, por ejemplo, en Corea del Norte, que allá Kim Il-sung hubo que hacer un pacto de no agresión, no una terminación de la guerra, sino lo que ellos llamaban un armisticio, que es un pacto de paz, pero sin terminar, sí, la guerra. Sí. Surgió la Revolución Cubana. Sí. En ese momento, Vietnam venció a los Estados Unidos, y eso fue a través de jóvenes que se inmolaron, se rebelaron. Realmente en esta... Y trataron de buscarle otra forma de vida al mundo, pero en esos momentos también, lamentablemente, surgieron jóvenes que... Con mucho trauma. Que se pensaban que eran... iban a tratar de hacer las cosas que quizás estaba en la idea de los demás jóvenes, pero cuando llegó el momento, pues cambiaron de opinión, cambió su psicología, sí, como sucedió aquí, por ejemplo, con Lilis, porque por ejemplo Lilis en los años 1800, sí, era restaurador, inclusive llegó a la presidencia porque Gregorio Luperón declinó, y después se convirtió en un dictador, sí, siendo un restaurador, un héroe, sí, de la restauración. Sí. Lo mismo sucedió en Cuba. En esos años realmente República Dominicana se veía muy crítica, o eso no, lógico, porque eran épocas todavía que vivíamos en una etapa prácticamente primitiva. Sí. No había desarrollo, lo que había era mucha miseria y mucha ignorancia. Exacto. Entonces muchas creencias en dioses del agua, en dioses por la misma ignorancia. Dios del fuego, el Dios que sé yo qué. Exactamente. Entonces ahí es que vienen como generando esas personalidades que uno ha ido desarrollando y que con el tiempo ha ido rompiendo muchísimos patrones. Y que todo después, con el tiempo también, ha ido cambiando, porque fíjate que tú me estás hablando de esa generación que va del 46, ¿no? Sí, de 45. Del 65. No, esa es del 65 al 79. No, esa es la que tú me estás diciendo ahora, la Baby Boomer. Baby Boomer. Ajá. De 46. No, esa es del 65 al 79, o sea, que del tiempo allá, de la guerra, para allá. ¿Verdad? No, la generación X es la que viene del 80. No, porque hay una época que tú me fuiste más hacia atrás, que fue del 46 a... Del 65 era que yo estaba diciendo. No, pero que, bueno, cuando viene a ver, no malinterpretamos, que fueron esas generaciones pasadas, sí mismo, que vienen desde allá, desde atrás. Básicamente es una de las generaciones más antiguas. No, porque ahí pero ahí dice que de 90, de 49. De 49 a 68. Sí, pero... Sí, precisamente de esa que yo te estoy hablando. Sí. Tú Baby Boomer. Sí. Que fue una generación que se caracterizó por eso mismo, por los deseos de cambio. Sí, de cambio. Pero que después de eso llegó otra generación, que ahí es donde vamos a entrar, que es la generación del 60 y... Ajá, esta es la generación... El 64 y el 79. Sí. Pues, que esa ya fue una generación mucho más rebelde. Sí.
porque ya esa generación pasaba de una etapa en el que la gente hacía la cosa, pero lo hacía sin el conocimiento, o sea, no se inmolaba. No se inmolaba como sucedía en la generación anterior, en la que venimos de 49 al 68. Tú ves, inclusive esa fue la época donde hubo más convulsiones, sí, porque fue la época también de la Guerra Fría. Sí, perdón, era esa misma la fecha, lo que pasa es que lo había... Fue la época de la Guerra Fría, sí, y fue el tiempo en el que se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Entonces, ahí fue el momento donde surgieron toda la guerra, pero en esa misma época ya la mayoría de la dictadura de América Latina y del mundo ya se habían establecido. Sí. Y esas dictaduras comenzaron a caer fue a partir de los años 60. Sí. Pues, sí. 60, 70, 80. Sí. Después de ahí, entonces, ahí viene lo que es la generación X, que esa es la generación que parte desde el 65 al 79. Entonces ya ahí la persona viene como más autónoma, más emprendedora, debido, tú sabes, a lo que ya habían pasado. Las guerras, la dictadura dejaron mucha pobreza, dejaron mucho vacío, que las personas dijeron, bueno, desde aquí yo puedo hacer esto. Lógico. Y acuérdate inclusive que esa fue la época en que Reagan y en Inglaterra había una primera dama, había una primera ministra que era Margaret Thatcher. Entonces Margaret Thatcher y Reagan crearon una estructura de apertura al mundo para que el mundo comenzara, supuestamente, entre comillas, a desarrollarse, pero en el fondo era pensando en ello, que es lo que se llamó el Tratado de Libre Comercio, donde se le permitió a todo el mundo hacer cosas, crear, o sea, que se le permitió creatividad, el emprendedurismo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, esa fue una época que el mundo comenzó ya a expandirse, y fue la época precisamente ya cuando los chinos comenzaron a desarrollarse y a hacer cosas que les permitió a ellos tener el desarrollo que ellos tienen en la actualidad. Pero además, acuérdate que fue la época donde República Dominicana, que ya había pasado por la etapa de Trujillo y que había pasado por los 12 años de Balaguer. Sí, eso mismo le iba a preguntar, que ¿cómo se veía la República Dominicana para esas fechas? Vino, una época todavía artesanal, aquí todavía inclusive la mayor parte de los habitantes vivían en el campo. Y después de los años 70, principalmente los años 80, fue que comenzó a migrar la gente del campo a la ciudad. A la ciudad. Y ya... a llevar el trabajo del campo a la ciudad. Sí, ya todo se invirtió. Se invirtió. Entonces, el campesino que vivía en el campo, ya no podía estar en el campo porque la producción, lo que ellos tenían para poder sobrevivir, no tenía la demanda. No era lo suficiente. Entonces comenzaron a trasladarse a la ciudad, y precisamente a partir de ahí... Ahí era que se daba que venían las machantas, que venían en burro. Por eso fue... Venían de lejos en su burro a vender guandules, habichuelas, todo eso tabaco. Todo eso se perdió. Sí. Tú ves, a partir de los años 80, ya todo eso se perdió, porque ya a partir de los años 80 viene otro tipo de generación pensando en otra cosa, y ahí es más industrial realmente. Ahí es donde se mete lo que se llama el Tratado de Libre Comercio, que fue que lo crearon principalmente Margaret Thatcher y Donald Reagan. ¿Tú ves? Entonces ya ahí viene una generación de emprendedores, donde ya el mundo comenzó a expandirse, los negocios comenzaron a expandirse, los dominicanos comenzaron a viajar a Asia, comenzaron a irse gran parte de los dominicanos hacia Estados Unidos, que es una fuente muy importante de remesa,
inclusive hasta ahora es parte del Producto Interno Bruto nuestro. Y en Venezuela iba mucha gente de aquí. A Venezuela en los años 80. Ya iban muchas personas de aquí. Se iba mucha gente. La economía de Venezuela era muy... Llegó el boom de petróleo. Ya en Venezuela ya se había instalado, que fue parte de la política. Había mucha riqueza. Sí, de Donald Reagan. De abrir el mundo y que los negocios se expandieran. Pero era con su segunda intención también, porque tú sabes que eran imperios que lo que necesitaba era mantener una economía estable a nivel mundial, pero que gran parte de esa economía tuviera bajo la égida de dominio de ellos. Sí. Antes no se hablaba mucho sobre, o sea, en los tiempos ya, yo digo, de mi abuela y eso, no se hablaba mucho del sueño americano, sino más bien tú podías viajar a un país con una economía estable, más estable que aquí, y tú te podías mantener bien. Perfecto. Porque eso. Lo que, por ejemplo, Aruba, esas islas así, Venezuela, habían una economía más estable que República Dominicana. Curazao. Inclusive yo me acuerdo que Minto Peláez, un comediante que era muy bueno, sacó un disco que decía: por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Que tal parece que pensamos con los huesitos de los pies. Y entonces él decía que cuando el dominicano conseguía un peso, buscaban un pasaje fiado e iban a comprar basura a Nueva York y a Curazao, porque ellos creían que para eso era la panacea, que para allá era que estaba todo, que para allá era que estaba en Panamá había muchas cosas también, mucho comercio en Panamá. Y por eso tú viste que en esos tiempos de los años 70 a los 80 hubo mucha migración, pero mucha migración, y era porque en los países latinoamericanos se mantenía, a excepción de Venezuela, que tenía una economía estable por el petróleo, pues no tenía más nada. Hay el hierro, porque explotaban mucho. Los dominicanos se iban hacia allá, o se iban a Nueva York, como fuera se iban a Nueva York, se iban a Puerto Rico en Yola. Se iban con los pasaportes, habían pasaportes y los pasaportes eran más fáciles de falsificar antes. Que antes era como con una fotico que tú le entrabas. Tú sé que yo digo porque quería viajar antes, no viajaba porque no quería. No, yo llegué a ver y mellizos. Los pasaportes eran una cosa increíble. Yo llegué a ver mellizos que viajaban con un solo pasaporte. Sí, yo conozco. ¿Por qué? Porque ya no se puede. Porque ahora están las huellas dactilares que te la toman. Y la huella dactilar, que tú seas mellizo. Yo conozco familias que se han ido de un hermano por otro. Y yo conocí mellas que viajaban. Ellas viajaban como si nada. Uno venía, el otro se iba. Y así. Y después hasta que se fueron todas. Pero todo eso se veía en esos tiempos. Pero eran tiempos que todavía nosotros vivíamos en una época donde la economía de Latinoamérica era sumamente pobre, sumamente deficiente. Entonces esos jóvenes, tratando de buscar un medio que les permitiera vivir mejor, pues se iban. Y más bien el canal principal que ellos usaban era el canal de La Mona. Por ahí que se iban todos. Entraron a gente a Puerto Rico, tú no te imaginas. A Cuba. Porque de Puerto Rico. A Cuba también por ahí. No, a Puerto Rico. A Puerto Rico. Porque Puerto Rico, cuando tú llegabas a Puerto Rico, tú llegabas a suelo americano. Ya es diferente. Y de Puerto Rico tú podías viajar a cualquier país. Y la economía de Puerto Rico estaba bien. A cualquier estado de Estados Unidos, porque ya tú estabas en un estado americano. No en un estado americano, era un estado libre asociado. Pero era un territorio de Norteamérica, que todavía lo es, pero ya ellos tienen más regulación. Ya tú vas y ya tú, aunque tú llegues a Puerto Rico, ya tú no te puedes ir a Nueva York. Antes no, antes tú podías comprar un pasaje. Y ahora mismo como está la situación en Puerto Rico. Comprar un pasaje e irte a cualquier estado de Estados Unidos. Ya no, ellos tienen regulación. Porque ellos saben que a Puerto Rico se va muchísima gente. Y le cogían la seña. Y ahora le cogen las huellas dactilares y todo. Y si tú no estás registrado, porque esa huella dactilar ellos la cruzan con la visa o la residencia que te dieron en República Dominicana, o que te dieron en cualquier país o en cualquier isla del Caribe.
ellos están conectados. Cuando tú pones la huella, bueno, tendrán dado visa. Sí. Entonces ya es más difícil. Sí. Pero eso fueron unos tiempos difíciles. Sí. Y realmente fueron unos tiempos de muchas creencias. En cuanto a eso mismo, a las personalidades, en cuanto al desarrollo de la crianza. Fueron unos tiempos difíciles porque anteriormente se tenía antes de los 80 y eso, se tenía 10 y 15 muchachos. No, lógico. Y se paría, y yo no sé cómo era que la abuela mía lo hacía. No, porque yo no puedo con la que tengo. No había conciencia y entonces... Y se morían muchos niños en los partos también. Sí, no había conciencia, pues, exactamente, eso te voy a decir. Yo te iba a decir que las mujeres parían hasta ellas parían... Una comadrona. Y hasta sin partera a veces, ya ella sabía, se amarraban el cordón y se lo cortaban y se sacaban, esperaban el tiempo porque el organismo automáticamente, tú terminas de parir, tira la placenta, el organismo nada más hay que jalarla y ya, ella se desprende, ella sola. Y a veces esas mujeres parían en su casa. Sí. Entonces tampoco... Parían mucho. Sí, tampoco había medio de planificación. No existían los condones, no existían la planificación, los métodos DIU, el famoso DIU, no existía las hormonas que le ponen a las mujeres. Y eso era mientras ellas pudieran. Entonces, pariendo. Exactamente. Se le morían 3 y 2. Tenían relaciones con un hombre, salían embarazadas y ya, y parían el muchacho. Entonces, todas esas cosas se veían en esos tiempos, pero ya no. Ya el mundo está más planificado, ya hay más orden. Entonces ahí es que viene la generación, la millennial, que viene entonces, esa viene desde el 80 al 94. Al 94. Ahí la generación ha sido como un poquito más consciente. No, ha sido más consciente y ha tenido capacidad, ha sido más emprendedora, pero desde el punto de vista local. Y tecnológica. La tecnología comenzó en esos años, pero no estaba tan avanzada como está ahora, que es otra generación, ya ahora. Donde vamos a entrar. Sí. Pero en esos tiempos todavía... había una computadora grande, la blanca, Capúa, y eran excepciones los que lo tenían. Tú ves, había teléfonos celulares, pero el teléfono celular Motorola. No era todo el mundo. Era los Motorola, una cosa... Grandes. Yo llegué a tener uno de esos. Y cuando yo me acuerdo, comenzaron a llegar los celulares así. Yo conseguí uno pequeño y todo el mundo decía, oh, qué bonito ese celular, pero era una cosita. Que tú me entiendes. Que no usaban chip. Exactamente. Entonces, comenzó ahí esa generación a desarrollarse en base al emprendedurismo. Y ahí fue cuando comenzaron los jóvenes a poner tiendas, a hacer granjas, a ser más conscientes, a sembrar, por ejemplo, a sembrar con tecnología, con métodos más avanzados, a crear negocios, comercio, y comenzó el emprendedurismo. Comenzaron los bancos a prestar para que los jóvenes invirtieran en proyectos y cosas, pero no se hacía de la forma como se está haciendo ahora. La economía en ese tiempo también estaba más... No, estaba atrasada. Podríamos decir que todavía... Yo con 5 pesos compraba azúcar, arroz y café. Todavía era semi-desarrollada. Entonces, no es desarrollo que tenemos en la generación que viene ahora. Todavía en ese tiempo, en la escuela, cuando tú ibas a la escuela, tú te aprendías la tabla hasta el 12. Digo, azúcar y café yo compraba en esos tiempos. Me lo daban en vez de funda, antes usaban como un papel y yo le ponía. Perfecto. Y además tú usabas más el cerebro. Y por eso esa generación era más pensante. Tú ves, porque tú sabes el cerebro, tú tenías que analizar, yo voy a hacer esto. ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta forma, lo hago así, tengo que hacer esta inversión. ¿Qué por ciento en base a cálculos? Entonces tú usabas la regla de 3, que tú decías, por ejemplo, tú decías, yo voy a invertir
me voy a ganar el 30%. Entonces, si yo invertí $1,000, si $1,000 es el 100%, si yo voy a invertir 700, ¿qué por ciento tengo que buscar de este 100%? Porque ya tú lo calculabas en base a una regla de 3, sí, para ver qué cantidad tú tenías que buscar en base a esos $1,000. Tú tenías que buscar el 70%. Entonces, ¿qué cantidad, qué por ciento tú tienes que buscar en base al 70%? Se usaba mucho la multiplicación, así mismo. ¿Cuánto tú tenías que buscar? Sí. ¿Tú ves? Entonces ya tú sabías. Eran más analíticos realmente. Era más analítico. Y por eso tuve que ahí comenzaron a subir granja de pollo, de gallina ponedora, granja de cerdo, comercio. Comenzaron a empacar cosas. Por ejemplo, en Moca, el mocano es muy emprendedor. En esos años los mocanos fueron los primeros que comenzaron a envasar la canela. Sí, la nuez moscada. Se vendía fundita de agua también. Lógico, eso en ese tiempo. Sí. Maciel, por ejemplo, un emprendedor de Moca, el dueño de Cloro Maciel. Maciel comenzó fue así. Maciel comenzó fue preparando cloro en fundita. Sí. Y después del cloro comenzó a hacer detergente. Y después de detergente comenzó a hacer de esos ambientadores. Y ya Maciel es un mundo. Y una empresa establecida. Pero además de Maciel, exactamente, y es de Moca, nativo y criado en Moca. Y así fue que comenzó. Entonces, en esos años fue que el joven comenzó. Por ejemplo, el Batuto. Yo no sé si tú conociste a un tipo que hace bumper, que se llama bumper el Batuto. No. Batuto comenzó así. Batuto fue haciendo mofles para ponérselo a los carros adelante y a los vehículos atrás para que no lo chocaran. Pues Batuto ya es una institución en Moca. Se llama bumper Batuto. Oye. Pero también comenzó, en esos tiempos, comenzó más adelante, que fue Bodí, uno que hacía cama de camiones. Pero después Bodí, que fue el que inventó esa cama, esos camiones cerrados que tú ves que andan ahí. Eso fue Bodí. Lógico, eso fue un mocano. Los hijos se fueron a Santo Domingo y montaron una fábrica de montarle. Cerraron los camiones. Esos camiones, esa cama que usan los camiones cerradas. Eso viene de Moca. Oye. Porque Mocano es un emprendedor por naturaleza, sí, natural. Hasta los medicamentos falsificados. Son tan creadores que de las muestras de los medicamentos que dan los laboratorios, hay como 500 farmacias en Moca y no hay forma todavía no ha habido forma de cerrarla. Ay, Dios. Fue Nuria, le hizo un reportaje, han ido todos los gobiernos y no han podido. Sí. Y ya lo han dejado y lo han regularizado. Sí. Entonces lo regularon, buscaron una fórmula, porque hay más de 30,000 puestos en Moca, sí, de medicamentos. Entonces, sí, ¿cómo le entran? Entonces, a partir de ese momento, comenzaron esos jóvenes a hacer cosas. Es decir, que los medicamentos en Moca se consiguen más baratos. Más baratos, por eso es que en Moca se consiguen más baratos. Dando idea a la gente. Sí, porque ellos ellos cogen la muestra. Sí. Y hay muchísimos médicos que se la venden. Sí. O se la regalan a muchachos para que vayan y se la vendan a ellos. Sí, los muchachos van y ahí ellos hacen un cracking. Y entonces ellos se la venden a la población de una forma más barata. Yeah. Pero eso tampoco quita que en Moca hay muchísimas farmacias, sí, que venden muchísimos medicamentos también. Lo que pasa es que es una opción para ellos, que tienen menores recursos, para ellos sobrevivir. Claro. Pero no ha habido forma, ningún gobierno ha podido con eso. Dominicanos saben cómo ingeniársela. Sí, sí. Entonces después de ahí viene la generación Z, que esa viene desde el 95 hasta el 2012. Hasta el 2012. Sí, bueno, esa generación ya viene ya con la tecnología. Eso es una generación ya prehecha, porque no, lógico, estaba desarrollada, pero no tanto como ahora. Esa es una generación que va de robo. Sí, ya. Porque ya esa generación ya existía, ya había muchos celulares, ya se cosechaba con tecnología, ya
tú hablabas por el DDD. ¿Te acuerdas del DDD? Sí. El BB-Pin, ¿no será? No, el DDD era cuando tú llamabas, que tú marcabas. Un viper, que se ponían aquí. No, ahí llegó el viper también. También. Pero también llegó el DDD, que tú llamabas a Estados Unidos y tú no tenías que llamar con cargo allá o con cargo aquí, tú no tenías que llamar a operadora. Sino DDD, marcar 3D y marcar el número. Okay. Y ya eso te mandaban el cargo a ti. Antes no, en los años anteriores. Antes tú tenías que llamar a una estación y tú decías, yo quiero llamar a tal teléfono a Estados Unidos. ¿Con cargo a dónde? Te preguntaba. ¿Con cargo a usted o con cargo allá? Y tú decías, no, con cargo allá. ¿Tú ves? Entonces, esos años fueron de esa generación. ¿Tú me entiendes? Que llegaron los celulares, llegaron las computadoras, pero eran computadoras que ya tú sabes, no todo el mundo la tenía, que le llaman la computadora cacona. La cacona, sí. Que esa computadora la tenía. Era hijo que la tenía. No, los hijos míos tenían esa computadora, pero no todo el mundo la tenía. No. Tú ves, comenzaron a llegar los televisores de plasma, pero pequeños. Y se empezó, ahí fue que empezó también los mensajes que vinieron con música, MP3. Que se le ponía MP3 como el B3. ¿Usted se acuerda de B3? El CD player. Llegaron las grabadoras. Que era grabadora que tú se la ponías. Dígame, tal cosa. Ay, mi papá tenía de esa. Yo tenía una y andaba orgulloso. Me la envió mi papá como en los años 80, por ahí, 89. Sí. Y toda esa cosa, y se facilitó más también, se aperturó más la educación, porque ya comenzaron los gobiernos a hacer más escuelas, se transformó la educación. A llevar a escuelas, a lugares que quizás que no había nada. En un campo había que caminar muchísimo para llegar a una escuela. El mismo Danilo Medina. Danilo Medina tenía que bajar de Arroyo Cano, que era un campo, San Juan de la Maguana, como 10 o 15 kilómetros a pie, a la escuela secundaria, al liceo. Metió mucho en la educación. Porque había nada más llegaba hasta el octavo en el municipio donde él vivía. Sí. Pero ya no. En las generaciones, la generación actual ya tiene la escuela primaria ahí, en cualquier campo, en cualquier municipio remoto, y tiene la secundaria también. Pero además de eso tiene toda la tecnología. Tienen incluso cursos técnicos, tienen. Y tienen toda la tecnología. Entonces tienen su laboratorio, su computadora. Exactamente. Una generación que a pesar que pasaba su trabajito, pero ya la llevaba más suave que la generación pasadas anterior a la generación que viene de los años 70. Yo recuerdo que cuando yo era niña también habían unos laboratorios, pero en base como a lo que ellos te explicaban con las figuras que ellos tenían, que un esqueleto, que la cabeza así como usted tiene de la cosita ahí, pero ya ahora no, ahora te ponen esa es la otra generación, esa es la que viene ahora. Esa es la generación, la alfa. Esa es la alfa. Esa es la que ahora en las escuelas hay televisión. Esa es la que va más cómoda. Sí. ¿Por qué? Porque ya todo, inclusive ya todo es virtual. Ya a ti te dan clases, más te regalan una computadora en la escuela. Pero además de eso, acuérdate que ya esa generación ya viene ahora con la inteligencia artificial. Ay, sí. Y viene con el internet. Ay, sí. Tú ves que eso no existía anteriormente. Con el chat GPT. Ya tú con el celular tuyo, ya tú puedes hablar por WhatsApp sin que te cueste un chele. Y comprar con un tipo cosas. Que está en China. Sí. Y no te cuesta nada lo que te comprar cosas, por ejemplo, yo quiero dame ver cómo se ve esa televisión en esa pared. Yo cojo el teléfono y pongo, ahí me presentan una televisión, la televisión que yo quiero. Pero además de eso, está el GPS. Que tú, por ejemplo, no hace muchos años que el cuñado mío me decía, mándame la locación, yo no sabía lo que estaba ahí. Sí. ¿Te acuerdas, Ramón? Mándame la locación y nosotros decíamos, ¿qué es eso? Sí. Nadie usaba eso. Nadie usaba eso. Eso era, entra por la calle 2. Sí.
Entonces, lo que te daban era una dirección, y tú decías, bueno, eso es en tal calle, tú estás por allí, dobla aquí, te metes por allá. Yo admiro mucha gente que ellas esas tienen una capacidad para aprenderse los nombres de la calle y por dónde se entra, y por dónde se sale, y qué sé yo qué, porque usaban como más el cerebro. No, ahora mismo tú dices, mándame la ubicación, y tú hay gente que lo usa todavía, pero que parece que eso se fue transmitiendo de generación en generación, y tú sabes que los genes cambian en función de la costumbre. Sí. Tú ves, lo que tú te vas acostumbrando y eso, y los genes van cambiando y eso se va transmitiendo. Sí. Entonces hay muchos jóvenes que lograron, tienen ese gen, y esa cualidad. Sí, porque de la matemática, de los cálculos, de las cosas. Es increíble como también ahora mismo un niño nace y ya a los 2 o los 3 años te saben manejar un teléfono. Ya los niños es difícil que lo jugar. Una tablet. Los niños no juegan ya. No, pero ya los niños, ya ahora mismo, ya hay equipos tan modernos que ellos te dicen cuando el niño viene deformado, o que viene con problemas, o viene con un problema de corazón. Es más, ya hay equipos que detectan problemas cardíacos. Y hay países como Estados Unidos y países avanzados, China, Japón, que ya te resuelven el problema intrauterino del niño, del corazón. Yo vi, o sea, mira cómo está la tecnología. Yo vi una noticia que me salió como de una niña que ellas tuvieron que hacer una cesárea, operar a la niña y volverle a entrarla para que ella después nazca. No, es que es así. Y ellos sacaron a la niña, le hicieron el procedimiento, volvieron y se le introducieron a la mamá. Y después la niña nació. Y así es que está la tecnología de ahora, de esa generación. Ella nació 2 veces. La generación, ¿cuál es de la generación? La última. Esta es la generación Z, no, la alfa. Entonces, por la generación que viene, es la beta. Yo quiero saber a dónde vamos a parar. No tiene madre. Porque imagínate tú, con la generación alfa, ya tenemos la inteligencia artificial. Tú ves que ya yo le pregunto, nosotros tenemos en casa a Alexa. Yo tengo, Alexa, sí. Y ya la nieta mía que tiene 2 años, lo primero que ella dice, Alexa. Sí, quiero que para allá. Y ella misma, con 2 años, y ella misma sabe lo que quiere y hace y lo cambia. Sí. Y le dice, si tú le preguntas, ¿quién es Saraí? Ella llama Saraí. Y se le pregunta y ella lo escucha y dice, pero ella sabe ya que quien te lo está diciendo es un aparato. Un aparato y te dice todo. La hija mía le dice, Alexa, apaga el aire. Exactamente. Y Alexa lo apaga. Una vez le dice como que no reconoce su voz. Me dice, ¿qué dile? Tiene su ventaja y tiene su desventaja. Sí. ¿Por qué? Porque el muchacho te está naciendo con toda la comodidad y todas las facilidades. Sí. Entonces ya el cerebro lo usa poco. Sí. Inclusive cuando tú le preguntas a un joven no de lo de ahora, no estamos hablando de la última, de la que viene, la alfa. La beta. La beta. Estamos en la alfa. Estamos en la alfa. Pero tú le preguntas a un muchacho de la alfa ahora, ¿cuántos son 7 por 8? No, se quedó. No, te cogen el celular. Sí. O te cogen una calculadora que ellos tienen ahí. La hija mía. 7 por 8. La hija mía cogió, porque ella no sabe que anteriormente los teléfonos se usaban así. Entonces ella, en vez de hacer así, ella hace así. Porque ella ya sabe que los teléfonos son planos y ella hace así. Sí. Hello. Pero tú le preguntas, ¿cuáles son los padres de la patria? Y aunque no se lo sepa, pero ya ellos te lo buscan aquí. Sí. Pues, no lo saben, pero ya ellos te lo buscan y ya, pero ya se lo aprenden. Yo vi un video. Tiene su desventaja y su ventaja. Yo vi un video que los niños son tan inteligentes ahora mismo que al niño le pusieron una operación matemática. Y el chamaquito tenía a Alexa en la habitación, callado, le decía, Alexa, ¿cuántos son tanto por tanto? Y Alexa le decía tanto. Y así hizo la tarea, hasta que el papá descubrió que era que él estaba haciendo la tarea con Alexa. Lógico. Entonces agarró y le apagó todos los aparatos y le dijo, ¿cómo va a ser que tú? O sea, a ver qué inteligencia. Dice, déjame hacerlo con Alexa, que ahí yo no tengo que calcular. Lógico. Ellos la mandaron para la habitación a calcular. Y él dice, está bien, yo voy a calcular. Exactamente, porque es que ellos no... tiene su ventaja y tiene su desventaja. Sí. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que todo es más rápido, más fácil. Ellos aprenden muchas cosas que no se aprendía antes, pero tú tienes que educarlo. Sí. En función de eso. Tiene que, sí, porque de ahí es que vienen también que hay mucho...
retraso en el desarrollo. Lógico. Porque un niño que para tanto tiempo no en una pantalla. No te está usando el cerebro. Exacto. No te está usando el cerebro. Incluso hay mucho problema de la vista ahora. Hay niños que tienen extravisto. Oye, con Marena, sí, yo creo que hay muchos problemas. La niña también va a sufrir la vista porque esa es computadora y celular, y eso es lo que más le gusta, ver su coche, hay que ponérsela. Sí, hay que buscar la forma de que todo sea un balance, porque si tú lo dejas mucho tiempo en una pantalla, desarrolla muchísimos problemas. Hasta desarrollan problemas de sociales, como de interacción. Sí, también en el habla se retrasa mucho. Sí, pero tú tienes que irle enseñando también por qué cada cosa. Sí. Tú ves, y tienes que irle diciendo que cada cosa que busca, tiene que analizarlo. Ahora yo le voy a decir algo. Porque eso también depende de uno. Porque, por ejemplo, tú le dices, ¿cuáles son los padres de la patria? Juan Pablo Duarte Sánchez Mella. Ajá. Pero tú le dices, ¿qué hicieron ellos para ser padres de la patria? Ahí se te quedan. Sí, porque no indagan. Ellos te lo saben, pero... Entonces, yo le voy a decir algo que me llegó como ahora mismo. Tú sabes que a medida que el tiempo va avanzando, también van avanzando sus profesiones y se va como el punto fuerte por ejemplo, de la economía de un país se va desarrollando en base a los avances. Por ejemplo, anteriormente no se usaba mucho computadora, bueno, que se llegaron a computadora y todo eso, introdujeron lo que es la informática. Que ahí entonces vino... Sí, porque no es malo, lo que hay que saber, porque los chinos, no hay nadie más tecnológico que los chinos. Pero búscame una gente más inteligente que esos chinos. Sí, esos chinos son muy se la saben todas porque ellos usan métodos de enseñanza. Sí. Ellos te dan toda la facilidad. Sí. Toda la facilidad, pero ellos tienen un método. Ajá, y ellos te dicen cómo debe hacer la cosa, cuándo y por qué. Por eso es que tú ves que los chinos, todas las empresas norteamericanas, ¿dónde tú crees que se han ido? Sí. A China. No, y que tienen un modo económico de hacer la cosa. Y tiene un modo económico de hacer las cosas. Pero porque que el chino falsifica, pero el chino es que busca un método económico para hacer lo que a ti te cuesta tanto. Ellos tienen la facilidad de hacerte, por ejemplo, el mismo teléfono con la misma... La réplica. Todo, exactamente igual. Están preparados. Y tal cual. Pero tú lo estás buscando para tú tener este mismo teléfono, pero un modo más económico. ¿Qué ellos hacen? Y no una sola empresa. Lo hacen más económico, con menos aparato, con menos qué sé yo con menos todo lo... Pero tienen la capacidad de hacerlo. Porque ellos tienen, según creo que tienen el tren más rápido del mundo, lo tienen ellos. Sí, lo tienen ellos y están haciendo otro rápido. Ellos tienen... Están haciendo uno que se va a meter de Shanghái a una ciudad de esa, creo que a Pekín, en 15 minutos, como 500 minutos. Como 500 kilómetros en 15 minutos. Entonces yo pensaba... que Pekín, porque... Pekín es la capital de la China. Pekín de aquí. Bueno, entonces yo pensando que como que analizando, como esta generación ha sido así como que ha tenido tantos problemas con la tecnología, porque muchas veces abusan de ella. Entonces, como la generación pasada, si se basa en la estadística de lo que le puede dar más trabajo, sería trabajar como más en esos temas que vienen desarrollándose, esos problemas que vienen desarrollándose. Digo yo, tú sabes, porque a veces la economía se basa en base a lo que, porque por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, ahí es donde está el desarrollo. Sí, el tiempo de la pandemia, hubieron, por ejemplo, ustedes, muchos los neumólogos, que eso era que no daban abasto. No daban abasto. Entonces, yo vi más de 5,000. Sí, entonces... La medicina estaba en su auge. Sí. No, al contrario, todo se cayó. Los únicos que estábamos de los médicos, los únicos que estábamos éramos nosotros. Sí, y los neumólogos. Porque la gente lo que estaba yendo era el neumólogo. Sí, y después todos los negocios. Y los cardiólogos también, porque creo que también hubieron muchos problemas de corazón. Nacieron muchos niños con muchos problemas en el corazón para ese tiempo. Los ginecólogos no podían pararse. Sí. Sí, pero entonces, después todos los negocios se fueron al suelo. Los negocios, los restaurantes. Como hubieron muchas personas también que se las reinventaron y también progresaron. En pandemia mucha gente progresó también. Sí, lógico. Porque hay gente que se reinventa. Entonces yo digo eso mismo. Por ejemplo, ahora esta generación que tiene tantos problemas con la adicción a la pantalla, la generación pasada, la X, viene la X, la Z,
y estamos en la alfa. La alfa. O que la generación Z, que ya ahora mismo que están estudiando, que están en universidades y cosas, como que se centran más en esos problemas que están desarrollando la tecnología para que tengan más entrada, más salida, más que sé yo qué. No, porque es así. Sí, lo que pasa es que tú sabes que la mayoría de los países latinoamericanos como nosotros así, la mayor responsabilidad, que lo dice inclusive la Constitución, de la educación la tiene el Estado. Y en el área de la salud también el Estado, eso es en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene que desarrollar planes en base a cómo se está desarrollando el mundo en esos momentos. Exacto. Ahí entonces, es que debe hacer énfasis. Los políticos especialmente. Debe ser una educación fundamentada en los científicos. Exacto. Y una educación metodológica que le permita al estudiante y aprender la cosa, pero de manera razonable. Sí. Entonces, eso es lo que... Ahí es donde los gobiernos... Ahí que viene el desarrollo o el atraso. Ahí es donde los gobiernos tienen que involucrarse, porque, por ejemplo, mira, aquí existe lo que se llama el Instituto Tecnológico de las Américas, que es el ITLAS. Que lo creó Leonel Fernández, tuvo esa visión de crearlo, y también hay otro instituto que se llama el Technology College, que eso está en guerra, que eso es más avanzado, que eso es trabajando la telemática, los programas, tecnología avanzada, y el ITLA, que es de máquinas de computadora, de resolver celulares, o sea, en eso que está el mundo. Entonces, si los gobiernos no se centran en eso y en crear centros tecnológicos, porque ya la gente, todo el mundo cree que lo que hay que estudiar es medicina, psicología. Eso es lo que yo le digo. Entonces, no hay como un desarrollo, control, un balance en función de lo que necesita el país, de lo que requiere el país, sino que deja que todo el mundo estudie lo que quiera. Entonces, eso crea un desbalance y una saturación. Y por eso aquí hay muchos profesionales que están desempleados, porque se basan mucho en algo que ya ahora mismo no es lo más factible, no es lo prioritario, ni es lo que necesita el mundo. Haciendo cursos técnicos. Pero lógico, haciendo cursos técnicos, porque eso es lo que y hay muchas personas, como yo he escuchado, que dicen que yo, en vez de ir a la universidad, yo lo que hago es que me hago 2 o 3 cursos técnicos. Exactamente. Y me va mejor que cualquier profesional. Exactamente, porque por ejemplo, se necesita muchísimo técnico eléctrico, que no hay déficit. Técnico en plomería, que no hay, y se requieren porque los chinos lo tienen. Los chinos, los chinos en pandemia hicieron un hospital de 5,000 camas en un mes. Ya tú sabes. En un mes te armaron un hospital. Pero ¿sabes cómo fue? Fue con tecnología, porque ellos tienen muchos plomeros, mucha gente sabe de plomería. Te buscaron 10,000 plomeros y te lo metieron. Mire, esto es lo de ustedes. Te buscaron 20,000 técnicos eléctricos con un ingeniero. Lógicamente. Pero se desarrolla la economía. Mire, eso es lo de ustedes. En ese hospital que hicieron en tan poco día, ahí se trabajó de día, de noche, de madrugada y a toda hora. Ahí hubo había muchos empleados. 24/7. Se generó mucho. 24/7, trabajando 8 horas cada empleado. Imagínate tú la cantidad de empleados que tuvo que haber ahí. Pero tenían que tener esos técnicos. ¿Tú me entiendes? Invéntate algo aquí para tu vida. Vamos a hacer un hospital de 10,000 camas para que tú vas a pagar, para ver si tú vas a conseguir, para ver si tú vas a conseguir 300 técnicos en electricidad que te vayan allá. Es difícil. Y no 300 plomeros. Es difícil que tú lo consigas. Y también que aquí también existe mucho, como que hay mucha gente deja, como que no tienen como esa, por ejemplo, esos técnicos así. Quizás por eso mismo, porque como no tienen mucha vida, no hay, qué sé yo, son como dejados, son gente como no tienen compromiso con el trabajo, tienen como esa temática, todo lo que tú te pongas. Sí, tú le sacas provecho a lo que tú te pongas. Sí, no, y el problema es que aquí hay muchas limitaciones también, tú sabes. Aquí el emprendedurismo es un problema. Porque, por ejemplo, tú quisieras, por ejemplo,
tener tu consultorio de psicología para tú dar consulta pero el problema es que tú no tienes 5 millones de pesos para tú dárselo al hospital hoy. No, para tú darlo ahí en la clínica Unión Médica para entrar. Pero tú no tienes 10 millones para tú entrar a home. Sí, que si va a decir que tú le estabas diciendo más barato. Pero tampoco el Estado te paga a ti lo suficiente y te dice, mire, nosotros te necesitamos así como psicóloga. Te va a estar en tal sitio y te va a estar en tal sitio. Usted en tal sitio va a ganar tanto y tú tienes un problema resuelto. Aquí te va a ganar 100,000 y ahí tú vas a ganar 100,000 también. Pues ya tú tienes 200,000 pesos. Adiós, claro. Que son seguros, que ya tú sabes que tú vas a mantener tu niña con eso bien, que ya tú sabes que tú vas a mantener tu casa, que tú vas a tener tu comida. Pero aquí hay muchos profesionales, lamentablemente, que entonces es un problema serio que tenemos, porque es que no tenemos planificación. Aquí no se trabaja en base a un plan. Y por eso no vamos a avanzar nunca. Porque nadie viene con un plan. Eso era lo que yo siempre le decía a Mena, que aquí lo que tenemos que unirnos todos. Y yo, mi sueño, Mena me dice, doctor, usted es un soñador. Digo yo, sí, ese es mi sueño. Mi sueño es que aquí se junte todo lo político. Y en base a un plan que Abinader aporte, que Leonel aporte, que Danilo aporte, que todo el mundo aporte. Mire, vamos a elaborar un plan nacional de desarrollo a 10 años, no importa quién sea el presidente. Lo que tiene que hacer esto, los primeros 4 años, usted ganó. Esto es lo que usted tiene que hacer. No, y también tener... usted ganó. Sí. Mire estos 4 años lo que le toca a usted. Exactamente. ¿Tú me estás entendiendo? Una estrategia perfecta. Un plan nacional de desarrollo. Y también como tener un ojo crítico, un punto de vista en donde de dónde es que viene la economía, porque ya hay profesiones que están saturadas, donde ya hay cosas que han avanzado, donde yo tengo que habilitar. Por ejemplo, yo estaba escuchando como que la profesión de psicología social casi no le están implementando en las universidades. No, porque hay mucho. Hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay 60,000 psicólogos, creo, actualmente en el país. No sé. O más. Creo que hay más. No sé. Hay 60,000 médicos. Imagínate un médico. Nosotros estamos hablando. Imagínate la psicología que está en todas las universidades del país. Exacto, entonces como hay profesiones como que hay que ya dejarla atrás y ir en base a lo que los tiempos nos están ofreciendo. Eso va dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En base a los problemas que estamos teniendo actualmente. Perfecto, pero eso es lo que te estoy diciendo. Todo eso tiene que ir en ese Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, para el año que viene, ¿cuántos psicólogos se necesitan? Porque si a ustedes lo emplean de verdad en los diferentes lugares, ustedes no dan abasto. No, y que ahora mismo la psicología está en el país. Si lo emplean, no dan abasto, Si lo emplean, no, porque la psicología se necesita. Y el país. Porque este país necesita mucha orientación. No, y que también. Mucha formación. Y el estilo de vida que estamos llevando ya en República Dominicana ya es muy acelerado. Los jóvenes no tienen educación. Sí, antes la persona se quejaba mucho, ¿no? Porque en Estados Unidos un estilo de vida muy acelerado, que tú vives allá, que tú no duermes, que tú tienes que hacer esto, que tienes que levantarte de hora. Pero ya ahora mismo, como la economía está un poquito así como deteriorada, aquí para tú poder lograr tener algo, tú tienes que llevar un estilo de vida semejante. Aunque no te gana lo mismo. Es que es así. Tú tienes que tener, hay gente con 2 y 3 trabajos. Yo conozco ya mucha gente que con 2 trabajos y 3. Y que te lo imponen. Tú sabes las personas que trabajan que a mí me han dicho, consígueme un trabajito, un extra en esto, en aquello, en lo otro. Y que la realidad te lo impone. Y esa es la vida que se vive en Estados Unidos, que tú tienes que tener 2 y 3 trabajos para tu mantener. 2 y 3 trabajos. Lo que pasa. Hay muchos que no son profesionales y ganan más. Sí, lo que pasa es que allí en dólar. Allá en dólar, obviamente, rinden más. Y aquí en pesos. Exacto. Entonces, todo más caro. Allá la vida es cara. Allá tú tienes que hacer. Allá, si tú te vas a trabajar, tú consigues algo igual, pero algo. Pero cuando viene reventado ya después que tú llegas aquí. Entonces, por eso es mi preocupación. Porque la gente se cree que yéndose a Estados Unidos ya están los problemas resueltos. No, hombre. Y eso no es verdad, eso es una ilusión. Eso es un sueño. Y no, y la ventaja también que en Estados Unidos tú puedes progresar más porque tú no sales como tú andas en tu país. Porque, por ejemplo, este país, tú trabajas, pero el fin de semana tú te vas y te relajas y te sientas por allí. Pero en Estados Unidos tú trabajas y si tú te vas a tomar algo en tu casa.
Si tú vas a hacer algo en tu casa, tú no andas tirándolo para arriba. Porque si tú te planteas aquí en República Dominicana hacer algo así, déjame yo sacrificarme 5 años trabajando duro y dejando de tirar el dinero para arriba y haciendo esto. Es más difícil, obviamente. Tú avanza. Pero avanza. Se avanza. Mira, y tan así es que el dominicano viene aquí y no quiere respetar las reglas, pero se va a Estados Unidos y respetan todo. Sí. Te cruzan por el sitio donde tienen que cruzar, respetan los semáforos, no andan en exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Entonces, es lo que yo digo siempre. En nuestros países, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan donde haya consecuencias. Y elaborar un plan en base a que cada gobierno que vaya llegando, llegó fulano ahora, no, mire qué es lo que usted tiene que hacer. Estos son los 4 años suyos, pero vea, usted está ceñido por ese plan. El otro, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. En base a todo trabajar en el desarrollo del país. ¿Cuántos psicólogos tenemos? Hay tantos. No, para este año es tanto que hay que tener. O sea, no puede inscribirse. No, y emplear el psicólogo, porque como mismo le expliqué, la vida está muy acelerada. Hay muchas personas que están sufriendo de tanto trastorno y de tanta ansiedad y de tanta depresión y de tantas cosas que no tienen. Aquí debería de existir la cultura de tener un psicólogo de cabecera. No, por eso. Para que te oriente. Por eso debería de existir esa cultura. Porque es que ya la vida de aquí, de República Dominicana, es una vida que está muy acelerada. Es una economía que está muy al tope. Entonces tú como persona que quisiera darle lo mejor a tu familia, darte lo mejor a ti mismo o progresar, tú tienes que tener a alguien que te aconseje, que esté capacitado para eso. No, exactamente. O sea, alguien que te guíe, que tenga la capacidad. Exactamente, pero para eso, lamentablemente. Pero aquí no todo el mundo puede ir a un psicólogo porque son bastante caros. No todo el mundo le puede llegar a un psicólogo. Porque tú vas a un hospital, que hay psicólogos gratis, pero las citas son de aquí a China. No es lo mismo. Tú ves 30 gente a tu ves 10. No es lo mismo. No, y que la cita te la ponen muy lejos. De aquí a allá ya tú tienes un problema grandísimo. Y además un sueldo de miseria. Que no es lo mismo, porque tú tienes que salir de ahí a buscártela para otro lado. ¿Qué es lo que sucede con los médicos? Yo tenía 2 trabajos. Y me pensionaron con 2 trabajos. Gracias a Dios que me pensionaron con los 2. ¿Tú me entiendes? Y tenía que venir a trabajar aquí. Es más, yo tenía 3 trabajos. Yo trabajaba en Bebé del Mao los sábados. ¿Tú me entiendes? Pero era para yo poder sobrevivir. Yo me he visto en la posición. Entonces, si no es en base a un plan. Y el tiempo de uno rápido y la responsabilidad que uno tiene que tener. Si no es en base a un plan, este país no va a echar para adelante. Tiene que haber un plan nacional de desarrollo y que se comprometa a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Si no vamos hacia adelante. Bueno, yo creo que ¿es cuánto? Hemos conversado con ustedes en base a esas orientaciones que le hemos dado en función de cómo ha sido el comportamiento desde hace 50 años atrás hasta este momento. Esperamos que ustedes se suscriban al canal, le den like para que nos sigan estimulando y así como Stephanie y un servidor este sacrificio para estar con ustedes en todo momento, así seguir estando con ustedes pero más estimulado. ¿Qué tú le tienes que decir, Stephanie, para despedirte a nuestros amigos? Que sigan viendo los temas del programa, que son bastante enriquecedores para nuestro propio conocimiento y son temas que se pueden poner en práctica, temas analíticos. Y nada, gracias por visitarnos y vernos, que se suscriban. Ok, nos vemos en el próximo programa.